Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Estaciones de combustible lanzan alerta. Los distribuidores minoristas denuncian extorsiones y amenazas, especialmente en 4 departamentos del país. Para algunos, prestar el servicio se está volviendo imposible y muy riesgoso. En segundos hablaremos con el vocero del sector, el doctor David Jiménez. Se avecina otro recorte a la jornada laboral. Desde julio, los trabajadores colombianos verán una reducción en su horario habitual. ¿Qué están haciendo las empresas para enfrentar estas nuevas normas sin tener que pagar más? Veremos un informe elaborado por la firma ADECO. Nos acompaña una de sus directivas, la doctora Natalia Camacho. Buenas y malas noticias para la DIAN. El Consejo de Estado suspendió el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio contemplado en uno de los decretos de emergencia económica. De otro lado, más de 120.000 contribuyentes morosos ya se pusieron al día, pero hay muchos más que siguen atrasados en sus pagos. Hay una oportunidad para pagar obteniendo rebajas. Atentos a los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una alerta muy preocupante que lanzaron esta mañana el sector de los combustibles en el país. Saludo al doctor David Jiménez, presidente de COMCE. Doctor Jiménez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, muy buenas noches, cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. Pues doctor Jiménez, hemos visto en los últimos días especialmente mucho problema de seguridad, de orden público, especialmente en el suroccidente del país, atentados, en fin, problemas de todo tipo. En el caso de los distribuidores de combustible, ¿cómo se han visto afectados y por qué la alerta que lanzaron ustedes esta mañana? Bueno, Henry, como representante de la Unión Gremial Nacional Somos Uno, que agrupa a COMCE Colombia y Fendipetróleo Nacional, que somos los gremios que representamos a las cerca de 6.400 estaciones de servicio que están en el territorio colombiano. Expresamos, Henry, nuestro categórico y enérgico rechazo frente, digamos, a los últimos acontecimientos que se han venido presentando contra las estaciones de servicio, contra la infraestructura y sus instalaciones, especialmente en la región del suroccidente del país, llámese departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y a su vez con lo que está pasando, Henry, aparte de esta escalada de violencia, con la región del norte de Santander, donde empresarios de esta región pues han decidido parar sus actividades, cesar la venta del por menor al combustible por las crecientes extorsiones que se vienen presentando en esta región. La escalada de violencia en el suroccidente del país la han atribuido las autoridades a las disidencias de las FARC. En el caso de las amenazas y las extorsiones directamente contra estaciones de gasolina, ¿creería usted, doctor Jiménez, que provengan de ellos mismos o eventualmente de gente que está aprovechando el caos y la situación para también, digamos, hacer de las suyas? Correcto, puede ser, son grupos armados, ilegales, al margen de la ley, que aprovechan, como bien lo mencionas, esta situación que se viene presentando en el norte de Santander. Lo que nos han reportado es que en el municipio de Tibú, en el Catatumbo, pues los empresarios que prestan este servicio público esencial a la comunidad, Henry, han decidido el cese indefinido de sus actividades con ocasión o teniendo en cuenta estas amenazas extorsivas. Nosotros como gremio, Henry, queremos manifestarle al gobierno nacional y también a la comunidad en general que las estaciones de servicio prestan un servicio público esencial a la comunidad. No existe, Henry, ningún municipio, ninguna región, ninguna comunidad que pueda prescindir de la prestación de este servicio público. Atacar las estaciones de servicio, como viene sucediendo en el suroccidente del país, o como bajo la modalidad extorsiva provoca que se cierren estos establecimientos de comercio, termina atacando la columna vertebral del abastecimiento de combustibles líquidos en Colombia.
Nosotros somos una red de cerca de 6.400 estaciones de servicio que nos encargamos de venderle al por menor el combustible líquido, Henry, al ciudadano de a pie, al camión de los alimentos, al transportador de los pasajeros, al transportador de la carga, al bus escolar, al mototaxista, etcétera. De manera que atacar la estación de servicio es atacar al ciudadano de a pie. Nosotros, esta escalada de violencia que se está presentando, especialmente en el suroccidente del país, nos tiene profundamente preocupados, porque no puede ser que el día de ayer, Henry, en el Cauca, hayan intentado incendiar una estación de servicio. Reitero, las estaciones de servicio son infraestructura crítica de la nación. Le pertenece a todos los colombianos, Henry. No hay manera alguna de que los colombianos puedan abastecerse de combustible si no es a través de una estación de servicio. Y por eso este llamado de urgencia máxima a las autoridades para que atiendan de inmediato esta solicitud que el Gremio Nacional eleva a todos los medios. Además de las amenazas y las extorsiones, se han visto algunas estaciones afectadas porque no les llegue, al menos en términos de normalidad, el combustible que ustedes luego le venden a todos estos segmentos que usted mencionaba. Claro, la cadena de distribución de combustibles en el país, Henry, en un transporte entre el refinador, la refinería o el importador de combustible hasta las plantas de abastecimiento que llamamos plantas mayoristas, por regla general a través de poliductos. Pero en las plantas mayoristas, para que llegue a estas 6.400 estaciones en el país, se requiere el transporte por carretera a través de carrotanque. ¿Esto qué quiere decir? Que las estaciones de servicio están en los territorios, están en los corredores viales y sufren en mayor medida todo lo que pasa en el territorio. Cualquier bloqueo, cualquier cierre de una vía, cualquier afectación de orden público que se presente en las inmediaciones de la estación de servicio, en la misma estación de servicio, pues obviamente afectan, digamos, en grado sumo, la venta al por menor de combustibles líquidos. De manera que estos cierres viales, estos bloqueos que se han presentado, lo que está pasando, digamos, en el suroccidente del país, pues nos tiene en alerta máxima como Red Nacional de Distribución de Combustibles. Claro, y supone uno que las pérdidas para cada una de las estaciones pues es bastante sensible, porque pues en un solo día seguramente venden mucho, ya llevan varios días afectados, tienen además empleados, al menos 1, 2, 3 en cada estación según su tamaño. ¿Está de alguna manera ya cuantificado un poco de cuánto pueden ser esas pérdidas, doctor Jiménez? Sí, pues la afectación, Henry, miremoslo en números. En Nariño, en la región de Nariño, existen más de 670 estaciones de servicio. En el Cauca son más de 220 estaciones. En el Valle del Cauca, que digamos es una región más intensiva y que tiene más comercio, son cerca de 450 estaciones de servicio. Y en el norte de Santander, en todo el departamento, hablamos de más de 260 estaciones de servicio. Solo el Valle del Cauca representa cerca del 9% del consumo nacional, tanto de gasolina corriente como de diésel. De manera que la afectación es en suma de mucha gravedad, porque lo que, reitero, lo que se termina afectando no es solamente el sector o el gremio. Cuando se ataca una estación de servicio no es solamente el empresario, Henry, reitero, en este punto, sino la comunidad en general, el ciudadano de a pie. Atacar las instalaciones que otra hora no se veía, pues está llevando a que se esté dando un golpe en la columna vertebral del abastecimiento de combustibles. ¿Qué sucede cuando una estación de servicio interrumpe el suministro, como sucede en el norte de Santander por extorsiones o en el suroccidente porque atacan las instalaciones? Pues que se deja de suministrar combustible. ¿Qué sigue después de ahí? Parálisis de toda la movilidad en el territorio. Nosotros atendemos una demanda de más de 20 millones de vehículos que circulan por el territorio colombiano y somos ese punto esencial del abastecimiento. Si se ataca ese punto, reitero, pues lo que sigue es la total parálisis del comercio en el país. Probablemente el ejército o la policía digan que pues, es muy difícil, digamos, poner una patrulla o militarizar las carreteras para salvaguardar también a las estaciones de combustible,
¿Han hablado con las autoridades? ¿Han de pronto ya vislumbrado algunas soluciones? Si no fuera poner pues una patrulla de policía o unos soldados en cada una de esas estaciones. Nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Defensa, digamos, dos aspectos esenciales. Uno, que se instale de manera inmediata con el gremio un PMU, sobre todo o principalmente en las regiones, Henry, donde se está presentando esta situación. Es decir, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y norte de Santander. Ese PMU es muy importante para que se pueda recoger las noticias criminales que están sucediendo en los corredores viales, las autoridades puedan tener información de primera mano, pero en segundo lugar que haya un despliegue inmediato de la fuerza pública, no solamente en los corredores viales donde están ubicadas las estaciones de servicio, sino en las inmediaciones de su infraestructura. Pues hoy en día lo que estamos viendo es una escalada de violencia que va en contra de la estación de servicio, directamente en contra de la estación de servicio. Reitero, el día de ayer intentaron quemar una estación de servicio, entonces necesitamos presencia efectiva de nuestra fuerza pública para que nuestros empresarios puedan seguir prestando el servicio público esencial a todos los colombianos. Pues que así sea, doctor Jiménez, y ojalá logren las autoridades garantizarles esa seguridad que tanto se requiere para un sector tan importante como es el de la distribución de los combustibles. Doctor Jiménez, gracias por compartirnos aquí sus preocupaciones en Signo Pesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Un saludo. A usted también, muchísimas gracias. Cambiamos de tema porque la Fiscalía entregó detalles de la ocupación de más de 400 tiendas de la cadena Lily Pink como parte de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando. Según las autoridades, la empresa habría blanqueado, oiga bien, cerca de 730.000 millones de pesos. Recuerden ustedes, Lily Pink aparece entre las 600 empresas más grandes del país. Mientras transcurría con normalidad la jornada en más de 400 tiendas de Lily Pink, agentes del CTI irrumpieron de manera sorpresiva en varios puntos del país en el marco de una investigación en curso. De forma paralela, allanaban varias megabodegas de la empresa, como esta. Según la Fiscalía, se destapó un entramado criminal estructurado, integrado por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, que presuntamente habría permitido el ingreso de mercancía ilegal al país para luego distribuirla en el mercado nacional y darle apariencia de legalidad a la operación. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones de pesos. El posible contrabando superaría los 75.000 millones de pesos. Impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales eran objeto de avalúo. Sin embargo, la Fiscalía señaló que por ahora la prestación de servicio en las tiendas y el trabajo de sus empleados continuará de manera rutinaria. Y en Casanare, después de 43 años de operaciones, el pozo petrolero Cravo Sur cerró sus puertas. La comunidad está denunciando que el proyecto, propiedad de la empresa Perenco, está enterrando sus pasivos ambientales en el ecosistema de esta zona del país. Habitantes de la vereda Algodonales del municipio de San Luis de Palenque denunciaron graves afectaciones ambientales en una zona de humedales y sabana inundable donde la empresa Perenco hace presencia. La compañía ha hecho con las retroexcavadoras huecos inmensos en la tierra, donde han depositado material de concreto, el cual tenía que haber sido llevado a una escombrera. Este dron siguió el presunto proceso de desmantelamiento del pozo petrolero y observó algunas irregularidades. Vaciaron una piscina de más de 8.000 metros cúbicos de agua contaminada. Esas aguas las vertieron en otra de las piscinas. Los peces que estaban allí fueron sacados en canecas y echados a esa otra piscina, sin ningún tipo de tratamiento a esas aguas que son altamente peligrosas, que están llenas de metales pesados, de lodos, de sustancias tóxicas, de derivados del petróleo. La multinacional Perenco, en comunicado de prensa del 9 de abril de este año, dijo que la fase de abandono se desarrolla conforme a las actividades establecidas en un plan de manejo ambiental.
En este documento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, manifestó que el pozo petrolero no ha informado sobre un periodo de cierre. Una vez consultado el expediente, el proyecto se encuentra en etapa de operación y no se tienen radicados o comunicaciones por parte de la empresa titular, allegando un cronograma de actividades de abandono y desmantelamiento. Ellos siguen trabajando todos los días, siguen enterrando material en nuestras tierras. Y la verdad es que exigimos de parte de las autoridades ambientales una veeduría inmediata. Deben sanear todos esos pasivos, entregando una tierra en condiciones similares para su producción agropecuaria. En este caso, Perenco abiertamente y ocultando toda evidencia, está sellando todas esas cavidades con materiales pétreos. La inspección de policía de San Luis de Palenque realizó visita ocular al lugar, no se le permitió el ingreso y la funcionaria ordenó el cese de actividades. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la Corte Constitucional dejó sin piso parte del pago del impuesto al patrimonio. Ya les cuento los detalles. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En los últimos años se han aplicado varias rebajas a la jornada laboral y este año habrá una nueva reducción. Saludo a la doctora Natalia Camacho, ella es directiva de la compañía ADECO en Colombia. Doctora Natalia, bienvenida, buenas noches. Un gusto de que esté aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, Canal Caracol y para todo Colombia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Doctora, ¿cuántas rebajas llevamos y en cuánto está actualmente esa jornada laboral semanal? Pues habíamos arrancado con 48 horas y actualmente se espera que quedemos en 42 horas semanales. ¿Eso será a partir de cuándo, doctora Natalia? Pues por ahora lo que tenemos previsto es que sea a partir del 1 de julio de este año, aunque ya pues este comienzo de año con el 23% y otros anuncios que hizo el gobierno nacional, ya se había anunciado la reducción de la jornada. Sí, señora, precisamente la reforma laboral es la que ha venido autorizando estas reducciones y bueno, la gente feliz. Pero entiendo que también, por ejemplo, a partir de julio de este año, cuando ya queden 42 horas, que ahí entiendo que plantará, digamos, esta senda de reducción de la jornada laboral, ¿se acaba, por ejemplo, el Día de la Familia? Sí, para algunas compañías esa es una de las medidas para compensar justamente, pues, la extensión que antes tenían, ¿no? No era sencillo reducir de 48 a 42 cuando hay, por ejemplo, clientes nuestros que operan los sábados y este tipo de negocios que requieren atención inmediata, pues esa fue una forma de minorizar o de amortizar el tema del tiempo. Pues es que esta jornada laboral, si bien para los trabajadores seguramente es muy bueno y todos contentos con que trabajen menos horas porque pueden descansar más, pasar más tiempo con su familia, para las empresas puede ser que no es tan positivo porque los pone en muchos aprietos, en muchos ajustes. La evaluación que ustedes hicieron en ese estudio tan interesante que presentan, ¿qué han visto en las empresas? ¿Qué maroma les ha tocado hacer para poder irse ajustando gradualmente cada año a estas nuevas jornadas laborales? Varias, Henry, gracias por la pregunta. La primera de ellas que hemos encontrado es que las empresas que solo están reduciendo simplemente a rajatabla las horas sin entender los procesos y la productividad tienen un mayor impacto y digamos, como bien lo mencionas, se han visto en bastantes maromas. Entonces, un decrecimiento entre el 5 y el 10% de productividad es lo que estamos estimando, siempre y cuando las empresas sí hayan hecho esa revisión de procesos, automatización de tareas, al contrario, la medida les va a ayudar para incrementar su productividad del 10 hasta el 15%. Eso es lo que hemos por ahora estudiado. Hay sectores donde probablemente no sea tan fácil o abrir un segundo turno, por ejemplo, porque no da tampoco para abrir un segundo turno. ¿Han tenido eventualmente algunas que pagar, por ejemplo, más plata por recargos nocturnos, por horas extras, para no tener que contratar más gente, por ejemplo? Sí, hemos visto en algunos sectores esa medida como lo mencionas y en otras
definitivamente un enfoque hacia trabajar más con los equipos autónomos, multidisciplinarios, a trabajar en la automatización de las tareas, como ya lo dijimos, y pues, ¿por qué no? Otras sí han podido mantener, por ejemplo, viernes salir antes de la jornada laboral para compensar bienestar, vida, trabajo, que es al final el para qué se hacen estas medidas. Y alrededor del mundo lo que vemos es que inclusive va para abajo, Henry, a 36 horas en los países industrializados. Sí, he visto que, por ejemplo, en Luxemburgo trabajan creo que 32 horas en promedio a la semana, de manera que todavía queda mucho espacio para que países como Colombia pueda avanzar en ese sentido. Pero no es tan fácil porque la productividad, como usted lo mencionaba, se puede bajar. ¿Qué tanto colaboran los trabajadores que, por un lado, sí, muy contentos con que les reduzcan la jornada laboral, pero por decirlo así, qué tanto se ponen la camiseta para lograr producir lo mismo, pero en menos horas de trabajo? ¿Eso es viable? ¿Lo han visto? Sí, lo hemos visto, pues la dosis yo creo que es claridad en la organización, claridad con los empleados, y en la medida que le generemos mayor claridad organizacional a lo que tienen que hacer, en los tiempos que tienen que hacer, gestionar adecuadamente pues sus tareas, van a poder lograrlo tanto organizaciones como los empleados. Todavía hay un desafío definitivamente hacia adelante para poder hacer la reducción. Veía yo, doctora, que en algunos casos, de acuerdo con el estudio que ustedes nos han entregado, algunas empresas han recurrido digamos, a soluciones bastante creativas. Por ejemplo, acabar tanta reunionitis, hacer reuniones muy ajustadas en el tiempo, aprovechar el teletrabajo. ¿Ayuda todo esto a que se logre cumplir objetivos, que se logren priorizar tareas, digamos, trabajando menos horas como lo ordena la ley? Sí, claro que sí, Henry. Imagínate que en Reunionitis lo que se ha visto, se ha estudiado en el tema es que uno podría estar casi que un periodo de vacaciones solo metido en reuniones inoficiosas. Entonces, volvemos a apelar a la claridad, a tener muy de frente los objetivos, qué necesito lograr, para qué lo necesito lograr y enfocar a los empleados en eso. Y estoy segura que como muchos de nuestros clientes van a poder también hacer y colaborar todos juntos para la reducción de jornada, sea buena para todos. Mencionaba usted el tema de automatizar tareas y hoy en día se está poniendo pues muy de moda en todas las empresas, especialmente en trabajos, por ejemplo, de oficina, apelar a la inteligencia artificial para ayudar a agilizar otras tareas que de pronto los computadores, las aplicaciones lo hacen más rápido que lo que uno haría, sobre todo cuando son temas de análisis, de redacción, etcétera. ¿Se está imponiendo definitivamente la inteligencia artificial como herramienta para ayudar a la eficiencia en las compañías? Definitivamente sí, cada vez avanzando más. Algunas organizaciones ya tienen incluidos sus agentes como parte del equipo, no como una herramienta, sino un agente es como un compañero más que hace todo mucho más rápido. Así que sí, definitivamente la IA es un gran aliado para poder hacer esta reducción y para las personas que están preocupadas para que no las vayan a reemplazar, pues la idea es aprender a trabajar con ella y aprender a ser de verdad más eficientes en lo que hacemos, ¿no? Decidir bien en qué ocupamos nuestras 42 horas. Pues es que usted acaba de dar en el clavo. Esto no es un reto solamente para las empresas, también para los trabajadores, porque si uno no rinde más, si uno no se pone la camiseta, si uno no se vuelve más ágil y más competitivo, de pronto está en riesgo también la estabilidad laboral. Entonces me imagino que esto también es un desafío para los mismos trabajadores. Por supuesto, es un desafío para ambos, por eso siempre recomendamos trabajar en conjunto, ¿no? Trabajadores, líderes, cuando tengan la oportunidad de usar empresas como nosotros para que los apoye en esa transición, encantados estaremos de asumir ese reto, pero por supuesto es un trabajo de todos para que sea de verdad la medida que nos convenga a los trabajadores trabajar menos, claro, pero también a las empresas pues ser más productivas en el mismo tiempo, en menor tiempo. Claro, nos toca acabar con tanta tomadera de tinto y tanta pausa activa por ahí. Ladrones de tiempo que llaman, sí señor. Doctora, ¿algún otro detalle, alguna otra curiosidad que hayan encontrado ustedes en este estudio de cómo las empresas se están ajustando a estos temas de las reducciones de la jornada laboral?
Pues yo creo que cerraría con el tema de analítica de datos, porque creo que todavía, y muy amarrado a lo que ya veníamos conversando, ¿no? De dónde está la IA aportando más. Entonces, en la medida en la que las tareas más repetitivas sean automatizadas, esa analítica de datos sea bien aprovechada para poder medir en dónde puedo poner mis mejores recursos, pues todos nos vamos a ver beneficiados. Y para los trabajadores que nos están viendo, a fluir con el cambio y a disfrutarse esas horitas con la familia y con las cosas que más nos gusta hacer. Pues definitivamente un reto para las empresas, pero también para los trabajadores. Doctora Natalia, gracias por estar en Signo Pesos y compartirnos el estudio de ADECO. Muchísimas gracias, Henry, equipo Caracol. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y hablamos ahora de la DIAN y de impuestos, porque miren ustedes, la Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión provisional del recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio que estaba programada para el próximo 4 de mayo. Sin embargo, la decisión aplica solo para las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y aquellas que se encuentran en proceso de liquidación, como algunas universidades y fundaciones. La decisión se da en el marco del estudio de constitucionalidad del decreto 173 de 2026, expedido para financiar los gastos derivados del estado de emergencia. Y seguimos hablando de la DIAN, la cual informó que más de 126.000 contribuyentes en mora se pusieron al día con los alivios tributarios que se permitieron al amparo precisamente de la emergencia económica, y se logró un recaudo de 1,4 billones de pesos correspondientes a más de 215.000 obligaciones. Esos alivios fueron otorgados por un decreto expedido al amparo de la emergencia económica declarada en febrero de este año. Sin embargo, aún hay 382.000 personas que están morosas y podrían precisamente aprovechar todos estos beneficios otorgados. Pero eso sí, ténganlo en cuenta, el plazo vence mañana para que usted pueda ponerse al día. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El siguiente es el top 5 de las empresas más valiosas del mundo, medidas por su capitalización bursátil. En primer lugar, Nvidia, que desarrolla procesamiento gráfico, computación de alto rendimiento y chips. En segundo lugar, Alphabet, la empresa de tecnología dueña de Google. Tercero, Apple, el gigante de los celulares, computadores y otros productos de tecnología. En cuarto lugar, Microsoft, dueña de Windows y muchos otros productos y software. Y en quinto lugar, Amazon, el gigante del comercio internacional por Internet. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.